Buenos días. Hoy vamos a seguir con las clases de mecánica de fluidos. Yo voy a dar la clase siguiente a la de ayer, y hoy se trata del resumen de las ecuaciones de Navier-Stokes que hemos estado desarrollando durante los días previos, ¿no? La primera de las ecuaciones es la ecuación de continuidad o conservación de la masa, que la hemos escrito habitualmente de esta forma, pero que desarrollando el segundo término se puede escribir, sabiendo que esto es la derivada sustancial, como derivada sustancial de la densidad con respecto del tiempo más ρ por la divergencia del campo de velocidades es igual a cero. Esa sería la primera de las ecuaciones. La segunda de las ecuaciones pues, es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que ya la habíamos escrito anteriormente, la derivada sustancial de la velocidad con respecto del tiempo, que aparecen las fuerzas por unidad de volumen de superficie, son todas las de presión, y las fuerzas viscosas, y finalmente la densidad por las fuerzas másicas, donde el tensor de esfuerzos viscosos pues se escribe como la viscosidad que multiplica a gradiente de V más gradiente de V traspuesto más la viscosidad volumétrica menos 2/3 de mu, que multiplica divergencia de V veces el tensor identidad, donde estos coeficientes que voy a pintar en verde son los coeficientes de viscosidad y de viscosidad volumétrica, y este es el tensor de esfuerzos viscosos para los fluidos newtonianos, ¿no? Fluidos newtonianos. Y finalmente algunas de las formas de la ecuación de la energía, entropía, etcétera, y por consistencia con las notas, pues escribo la ecuación de variación de la energía interna, que varía cuando hay trabajo de compresión de las fuerzas de presión, ¿de acuerdo? Cuando se produce la disipación viscosa, el término disipativo de Rayleigh, y cuando hay flujos de calor, bien sea por conducción, donde aquí de nuevo, déjenme borrar la K, la voy a escribir verde, es la conductividad térmica de la sustancia, ¿verdad? Gradiente de temperatura, y generalmente más un término que no vamos a emplear, y ponerlo como azul, que es el calor por radiación, que nosotros no lo vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Donde ya por consistencia el término disipativo de Rayleigh se escribe como el tau prima doblemente contraído gradiente de velocidad, ¿de acuerdo? Cuya expresión más detallada tienen en las notas. Bueno, esto sería la ecuación 1, conservación de la masa, la ecuación 2, cantidad de movimiento, la ecuación 3 de la energía, que realmente la 2 es vectorial y por lo tanto son 3 ecuaciones, y finalmente el problema se cierra con 2 ecuaciones de estado, y esas ecuaciones de estado las voy a poner en 4, pues pueden ser la densidad a función de temperatura y de presión, y por ejemplo la energía interna como función también de la temperatura y de la presión. Y obviamente los coeficientes de transporte, donde la viscosidad, pues en general depende de T y de P, la viscosidad volumétrica también depende de T y de P, y en general la conductividad térmica también depende de T y de P, aunque fundamentalmente, como dije en su día, dependen de la temperatura, ¿de acuerdo? Esas son las ecuaciones. En general, estas ecuaciones, ¿vale?, que las tienen ahora aquí, la ve claramente, bueno, pues resulta que son ecuaciones donde aparecen derivadas parciales. Aparecen tanto variaciones con respecto al tiempo como con respecto a la posición, ya que nuestras funciones ρ, e, t, v, p, etcétera, son funciones de campo, ¿de acuerdo? Entonces, estas soluciones, estas ecuaciones, habrá que resolverlas con las correspondientes condiciones iniciales y condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Entonces, las condiciones iniciales
Pues son aquellas que nos dicen que en un instante determinado, por ejemplo en t igual a 0, o t igual a t sub 0, que puede ser t igual a 0 por comodidad, donde empieza a contar nuestro reloj, pues las determinadas variables tienen que tener una serie de valores, ¿de acuerdo? Que serían pues ρ sub 0 de x no es más que la densidad, función de campo en el instante t sub 0 o 0, ¿de acuerdo? También la velocidad en el instante inicial, que es una función de campo, ¿verdad? Pues es el valor de la velocidad cuando el tiempo vale 0. Y lo mismo pues típicamente con la temperatura, ¿vale? Temperatura, el valor inicial pues tiene que ser algo, de acuerdo a una distribución, esas son las condiciones iniciales, ¿vale? Como ya saben ustedes. Muy bien, hay veces donde uno busca también soluciones estacionarias, ¿de acuerdo? Donde al final las cosas no dependen del tiempo, ¿vale? Pero en general estas son las condiciones, ¿vale? En cuanto a condiciones de contorno, estas son, digamos, bastante extensas, ¿vale? Porque dependen de qué variables intervengan en qué problema. Pero para hacerles ustedes una idea, observen, por ejemplo, que si miramos las ecuaciones, pensemos en la densidad. Cuando uno habla de la densidad, en la primera de las ecuaciones, que se la remarco aquí arriba, ahí depende del tiempo y de la posición, ¿de acuerdo? Tiene una derivada con respecto al tiempo, la ven ustedes aquí, y una derivada con respecto a la posición, que es el gradiente, ¿vale? Bueno, pues entonces hará falta una condición de contorno con respecto a la posición. La del tiempo es la inicial y con respecto a la posición es una condición de contorno. No aparecen más derivadas de la densidad en ninguna de las otras ecuaciones. Luego habrá que dar una una condición de contorno para la densidad. Aparece gradiente de ρ, explica una condición de contorno para la densidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como normalmente la densidad es función de otras dos variables de estado, pues presión y temperatura, pues eso significa que en lugar de dar una para la densidad, se puede dar una condición de contorno para la presión y o para la temperatura, ¿de acuerdo? Pero en general es eso. Fíjense, sin embargo, que en el caso de las velocidades, ¿de acuerdo? En el caso de las velocidades, pues por ejemplo aparecen aquí una derivada a la velocidad, aquí también una derivada a la velocidad, pero aquí aparece la divergencia del tensor tau', donde tau' ya tiene una derivada de la velocidad. Luego este elemento de aquí implica o involucra derivadas segundas de la velocidad. Y si hay derivadas segundas, con respecto a la posición necesitamos dos condiciones de contorno para la velocidad, ¿de acuerdo? Que es una de las partes más importantes. Luego, en efecto, para el caso de la velocidad, como aparecen derivadas segundas, ¿de acuerdo? Necesitamos dos condiciones de contorno para V, para la velocidad, ¿de acuerdo? En cuanto a la temperatura, pues en la temperatura observen que aquí, en este término de aquí de la ecuación de la energía, aparecen derivadas segundas, ¿vale? Luego, si aparecen derivadas segundas, en general también necesitaremos dos condiciones de contorno. Aparece la divergencia de K, gradiente de T. Luego lo mismo, dos condiciones de contorno para la temperatura, ¿vale? Y así con las otras podemos mirar. ¿Cuáles serían esas condiciones de contorno? Bueno, pues las condiciones de contorno se pueden especificar en este ejemplito de aquí. Supongamos que tenemos un objeto, ¿vale? Un objeto sólido, voy a poner las rayitas aquí para indicar que este objeto es sólido, ¿vale? Entonces este objeto está rodeado por un fluido. Y querríamos saber, si yo pinto unos ejes aquí, ¿vale? Unos ejes coordenados, ¿cuáles serían las coordenadas? Sería el vector posición X en general. ¿Cuáles serían las condiciones de contorno que se han de satisfacer sobre la superficie que encierra el sólido? Déjenme llamarle esa superficie sólida, que dependerá de X. Y en general de T, si por ejemplo el sólido se va moviendo con una velocidad angular, ¿vale?
Supongan que los ejes rojos se mueven con el sólido, pero ese sólido puede estar girando, de tal forma que si yo estoy sentado en mis ejes coordenados rojos, yo vería al sólido girando alrededor del origen, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles serían las condiciones de contorno? Pues miren, las condiciones de contorno que hay que cumplir sería que la velocidad del fluido tiene que coincidir con la velocidad del sólido, ¿vale? En la superficie del sólido, en S de xt, es decir, que sobre estos puntos de aquí, cualquiera de los puntos del sólido, como estoy marcando, la velocidad del fluido y la velocidad del sólido han de ser la misma. Esa condición se llama de no deslizamiento y es consecuencia del equilibrio termodinámico local y de la formulación de continuo, ¿de acuerdo? También ocurre que la temperatura, ¿de acuerdo?, tiene que ser igual a la temperatura del sólido sobre la superficie del sólido. Lo mismo, es una condición que ha de satisfacerse por, digamos, por la ecuación de, el equilibrio termodinámico local. Las partículas fluidas en contacto con el sólido tienen que estar en equilibrio con el sólido en sí. De ahí que las temperaturas sean las mismas, ¿de acuerdo? Otra cuestión es que si uno se aleja, es decir, cuando nos alejamos, cuando el módulo del vector posición tiende a infinito, es decir, me alejo del origen, me alejo del sólido, pues ahí habrá una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Y esa serie de condiciones, pues típicamente la velocidad del fluido pues tendrá una forma determinada, será una velocidad v sub infinito. La temperatura del fluido pues tendrá una temperatura sub infinito y típicamente la densidad o la presión, ¿vale? P pues será una presión sub infinito que dependerá en general pues de X y de T, ¿por qué no? ¿Vale? Observen que la velocidad, como hemos marcado antes, hay que imponer condiciones de contorno en dos contornos, sobre la superficie del sólido y en el infinito, es decir, cerca del sólido y muy lejos del sólido. Lo mismo para la temperatura, dos condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Del infinito y cerca. Y para la presión, por ejemplo, solamente una, igual que para la densidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esto serían. ¿Qué otras condiciones de contorno hay que cumplir también? Bueno, hay muchas veces donde las superficies, por ejemplo, no son sólidas. Tengan ustedes presente el caso, por ejemplo, de aceite y agua. Solo tenemos, por ejemplo, agua que va fluyendo y por encima tenemos aceite. Bueno, pues entre el agua y el aceite hay una capa, hay una película de separación, ¿de acuerdo? Vale. Esa película de separación pues tiene una ecuación determinada, la superficie de separación, que dependerá de la posición y del tiempo. Pues esa superficie, de luego, es una superficie formada por partículas fluidas, ¿de acuerdo? Voy a pintarla en rojo. Es mi problema. El aceite estará por aquí arriba. ¿Vale? Esa superficie de separación tendrá una ecuación que la describa en cada instante, ¿vale? Bueno, pues al ser una superficie fluida, pues resulta que la derivada sustancial de la ecuación que define esa superficie fluida, que es una relación entre las posiciones y el tiempo igual a cero, con respecto de t tiene que ser igual a cero. Esta es la condición de superficie fluida. No creo que veamos nada parecido en este curso, pero está bien que lo sepas. Y en esas superficies fluidas, digamos, no tienen masa ninguna, ¿de acuerdo? Luego no tienen capacidad ni de absorber cantidad de movimiento, ni de absorber energía, ni nada parecido. Por lo tanto, eso quiere decir que cualquier flujo de energía que entre tiene que ser igual al que sale. Después, la continuidad del vector velocidad y de la temperatura a través de esa superficie tiene que estar dada. Por lo tanto, se tienen que cumplir en ese tipo de superficies libres, ¿de acuerdo? Superficies que se denominan libres, la misma que aparece entre agua y aire, ¿vale? Entre dos fluidos inmiscibles, básicamente. Bueno, pues esa superficie libre ha de satisfacer lo siguiente: la velocidad del fluido 1 sobre la superficie tiene que ser igual a la velocidad del fluido 2, hay continuidad. Después también la temperatura del fluido 1 en esa superficie coincide con la temperatura del fluido 2 en todos los puntos de la superficie. Y como no puede tener, esto digamos en la superficie libre, S de xt igual a 0, en S de xt igual a 0, ¿de acuerdo?
Y como además no tiene masa, no tiene capacidad de absorber esfuerzos. Eso quiere decir que los esfuerzos del fluido 1 sobre la superficie tienen que ser iguales a los esfuerzos del fluido 2 sobre la superficie. De hecho, más que esta condición, sería que la suma de los esfuerzos del fluido 1 sobre la superficie más los esfuerzos del fluido 2 sobre la superficie tienen que ser nulos. Lo mismo pasa con los flujos de energía. No puede almacenar energía. Pues K1 por el gradiente de T1, el flujo de energía, ¿de acuerdo?, sobre la superficie proveniente del fluido 1 tiene que ser igual al flujo de energía que entra en la superficie 2, ¿de acuerdo? ¿Vale? En dirección normal. El vector gradiente, nada, tiene que ser es un vector, ¿de acuerdo? Entonces la proyección tiene que ser igual. Pero si quieren, desde el punto de vista conceptual, esto significa que el flujo de calor proveniente del fluido 1 sobre la superficie más el flujo de calor proveniente del fluido 2 sobre la superficie tiene que ser cero. No se puede acumular energía, ¿vale? De todas formas, estas condiciones, si salieran, las iríamos aplicando en los problemas o en las condiciones en concreto, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Ya tendríamos, por lo tanto, definidas las ecuaciones diferenciales, las tenemos aquí arriba, tenemos definidas las condiciones de contorno, las tenemos aquí abajo, y ahora lo que habría que ver es resolver estos problemas. Pero hay que plantearse algo bastante importante, que son las condiciones de existencia unicidad y estabilidad de las soluciones. Importantísimo. Las ecuaciones de Navier-Stokes son no lineales. ¿Por qué? Pues mire, en los dos casos, las dos partes no lineales las tienen ustedes. Por un lado, incluso si los fluidos fueran de densidad constante, ¿vale? Unas aparecen en este término de aquí, donde aparece la derivada segunda, perdón, discúlpenme, no en este término de aquí, perdón, discúlpenme, en el término de la derivada total o derivada sustancial de la velocidad, porque la derivada total de la velocidad con respecto al tiempo es la parcial de v con respecto al tiempo más v por el gradiente de v. Este término es fuertemente no lineal. Aparecen productos, ¿verdad?, de las incógnitas consigo mismo, fuertemente no lineal. Y otro tanto aparece en esta parte de aquí. Si uno desarrolla mediante la ecuación de estado que E es igual o diferencial de a c sub v por diferencial de t, ¿de acuerdo? Pues uno lo que obtendría es que esa diferencial se transforma en la parcial de t con respecto del tiempo más v por el gradiente de t. Y de nuevo, aquí aparece un producto entre incógnitas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Luego aparecen dos términos que son fuertemente no lineales, y esos dos términos no lineales pues son v por gradiente de v y v por el gradiente de t. Eso hace que las ecuaciones sean más bien no lineales, y por lo tanto los teoremas de existencia y unicidad pues no sirven, ¿vale? Y es posible que un sistema con unas determinadas condiciones iniciales y condiciones de contorno sea capaz de evolucionar hacia diferentes soluciones que sean distintas, ¿vale? Veremos algunos ejemplos cuando comencemos a resolver las ecuaciones, ¿de acuerdo? Pero uno muy claro que voy a mencionar ahora es el flujo a través de un conducto circular. Tengamos un conducto circular sobre el cual inyectamos, o a través del cual inyectamos un caudal Q, un flujo, ¿de acuerdo? Metros cúbicos partido por segundo. Bueno, pues el tipo de flujo que se desarrolla dentro de ese tubo, ¿vale?, lo solucionaremos, y es un flujo de tipo parabólico.
solución de este problema de las ecuaciones de Navier-Stokes en régimen estacionario es un flujo parabólico. Se llama flujo de Hagen-Poiseuille y que tiene la forma de que la velocidad, el campo de velocidades, solamente va en dirección axial, déjenme llamarlo a esta la dirección axial X, solamente tiene una componente U que depende de la coordenada radial, un tubo cilíndrico, ¿de acuerdo? Esa es mi coordenada radial, en dirección E sub X, donde esa componente pues es igual a 2 veces una velocidad característica que ahora pintaré o escribiré por 1 menos 2 veces la coordenada radial dividido por el diámetro del tubo elevado al cuadrado, donde esto es el diámetro del tubo y donde la velocidad v no es más que el caudal inyectado dividido por la sección del conducto, que si es circular sería 4 partido por pi d al cuadrado. Y esta solución que tienen aquí es solución exacta de las ecuaciones de Navier-Stokes, como ya veremos. Sin embargo, si uno va variando el caudal, uno observa que en determinadas circunstancias el flujo que se desarrolla no es este flujo parabólico. Esto fue el denominado experimento de Reynolds, a finales del 19, ¿de acuerdo? Donde él demostró que aunque esta solución es solución de las ecuaciones de Navier-Stokes y no hay tutía, ¿vale? Sin embargo, hay situaciones donde eso no se cumple y el flujo que se desarrolla es tremendamente distinto. Ese tremendamente distinto es lo que se conoce como flujo turbulento y lo estudiaremos, digamos, en la parte final del curso. Y lo que ocurre desde el punto de vista físico es que aunque esta ecuación es solución para el flujo estacionario dado un caudal Q en el seno o en el interior de un conducto circular, ¿de acuerdo? Resulta que esas soluciones no siempre son estables. ¿Qué quiere decir que no sean estables? Pues quiere decir que esa solución parabólica que aquí marco, ¿de acuerdo? Si uno le da un chorlito al tubo, ¡plac!, esa solución evoluciona hacia otro tipo de flujo radicalmente distinto. Ese tipo de flujo radicalmente distinto se caracterizaría, ¿de acuerdo?, por un flujo, vamos a pintar también el eje aquí, este sería mi eje X, coordenada radial, por un flujo donde aquí aparecen un montón de torbellinos, ¿de acuerdo? Un montón de torbellinos. Y a ese se le denomina flujo turbulento. Y lo trataremos en el final, como digo, del curso. Bueno, ¿y qué separa el flujo anterior parabólico, al cual se le denomina también flujo laminar, de este flujo tan complejo y caótico que se denomina turbulento? Bueno, fíjense que esta ecuación que vuelvo a remarcar es solución para este problema de flujo en conducto independiente del caudal que se inyecte. Bueno, pues el señor Reynolds lo que obtuvo es que hay un parámetro que se denomina número de Reynolds y que cuya expresión es la velocidad media multiplicado por la densidad del fluido por el diámetro del conducto y dividido por la viscosidad. A ese número, que es fundamental en la mecánica de fluidos, y es el número de Reynolds, se dio cuenta experimentalmente que siempre que el Reynolds sea mayor que 2300, aparecían flujos o el flujo se desarrollaba en turbulento. Mientras que para Reynolds menores que ese Reynolds crítico, ese número de 2300, el flujo permanecía laminar. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir inestabilidad. Cuando estamos en Reynolds por encima del crítico, esa solución laminar es inestable y cualquier pequeña perturbación que venga del exterior hace que el flujo cambie dramáticamente en algo turbulento. Eso quiere decir que el flujo laminar es inestable, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese carácter de inestabilidad de los flujos viene aparejado por la presencia, de esos términos no lineales, lo cual complica enormemente la resolución de esas ecuaciones, ¿de acuerdo? Es importantísimo, por lo tanto, caracterizar esas transiciones de estabilidad, ¿vale? Estabilidad. Nosotros en este curso no da tiempo a ver la estabilidad de flujos, pero sí es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Muy bien, entonces si uno quiere atacar los problemas de mecánica de fluido, ¿qué metodología utilizan? Todología.
Bueno, pues la fundamental es la experimentación. ¿De acuerdo? En el caso del flujo en el conducto que el señor Reynolds estudió, él lo que hizo fue inyectar tinta y se dio cuenta que cuando los Reynolds eran menor que 2300, si inyectaba tinta en una posición, déjenme escribirlo aquí, es en mi conducto, si inyectaba tinta desde una aguja aquí, pues cuando el Reynolds era menor que 2300, la tinta fluía de esta manera. Reynolds menor que ese Reynolds crítico. Pero cuando el Reynolds era mayor que el crítico, él observó, ¿de acuerdo?, que la tinta, en cuanto salía, se difuminaba y ocupaba todo el conducto, ¿de acuerdo?, indicando que había un flujo muchísimo más complejo, Reynolds mayor que el crítico, muchísimo más complejo que en el caso laminar. Este es el laminar y este es el turbulento. Bueno, pues las experimentaciones a través de la visualización del flujo en los campos fluidos de interés es importantísima. Para ello hay técnicas clásicas como son la anemometría láser, perdón, la clásica más que la láser es la térmica, discúlpenme, donde un hilo caliente pues mide, digamos, la capacidad de extraer energía de dicho hilo del flujo y lo que hace es correlacionarlo con las velocidades. Ahora existen también anemometrías de tipo láser, en el cual el fluido se siembra con partículas y sencillamente se sigue el movimiento de esas partículas iluminándolas con unas láser, ¿de acuerdo? O con una lámina láser. Eso se llama PIV por las siglas en inglés. Velocimetría por seguimiento de partículas, ¿no? Particle Image Velocimetry, que es, digamos, básicamente seguir el movimiento de partículas dentro del flujo y a partir del análisis de esos movimientos, pues sacar información, ¿de acuerdo? Muy bien, esto hoy es posible hacerlo gracias a los ordenadores que hay, ¿no? La experimentación es importantísima para obtener información de flujos. Otro ejemplo es el flujo que se desarrolla en un cilindro, ¿de acuerdo?, donde uno pone una tapa aquí arriba, ¿vale?, y en el fondo tiene otra tapa y uno pone a girar la tapa inferior, ¿de acuerdo? Bueno, pues dada una geometría determinada, es decir, dada una altura, una separación entre esos discos y un diámetro, y dado un fluido, las propiedades del fluido pues serían las mecánicas, la densidad y la viscosidad, pues dependiendo de la viscosidad, de la velocidad de giro, pues se pueden observar patrones de flujo en el interior de ese estanque o de ese contenedor cilíndrico que serían de una forma así. A medida que gira, pues la velocidad, la fuerza centrífuga expulsa el fluido hacia la región de fuera. Como esto está cerrado, el fluido sube y baja por el eje y se producen patrones de recirculación que son así, ¿de acuerdo? Algo parecido a esto. Se produce en el eje baja, llega al fondo, se abre y por arriba sube y se barre. Pero si el valor de la velocidad de giro sobrepasa un cierto parámetro, pues resulta que aparece algo sorprendente. Plato de arriba, plato de abajo que está girando, pero cuando ese parámetro de giro o esa intensidad es suficientemente grande, resulta que cuando el fluido baja por aquí, el de aquí se va hacia afuera, resulta que aquí se forma una región donde el fluido recircula al revés, aquí dentro. Una especie de burbuja de fluido, no es que haya una burbuja de gas, sino una burbuja del fluido que recircula al revés. El fluido pasa alrededor de esta y llega hacia abajo. Pero fíjense, se forma una región ahí en medio que gira al revés y que a priori pues nada parece indicar que deba deformarse, ¿de acuerdo? Eso se llama burbuja de recirculación. Una masa de líquido ahí cerrada, voy a indicar que está cerrada, marcándola aquí en negro, donde
el fluido gira al revés. ¿De acuerdo? Pues no tiene por qué salir. Eso es debido a la complicación de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿de acuerdo? Se puede describir, ¿vale? Pero a priori es difícil prever que eso va a surgir. Entonces, la parte experimental es fundamental. La segunda fase fundamental es los modelos simplificados. Esos modelos simplificados son los que ya hemos mencionado antes. Oiga, pues suponer que el fluido son incompresibles, es decir, que el campo de velocidad es solenoidal. ¿De acuerdo? Esto es una aproximación que sirve para líquidos y para gases en bastantes condiciones. ¿En qué condiciones? Las veremos un poco más adelante, ¿de acuerdo? Otras hipótesis que se harán, y ya veremos con detalle, son las de movimiento ideal, en el cual los coeficientes de transporte, que son la viscosidad volumétrica y la conductividad térmica, son despreciables. Y que se funcionan muy bien, ya veremos cómo podemos definir ese son despreciables, funciona muy bien para el caso de movimientos de líquidos y de gases, sobre todo cuando ese número de Reynolds que hemos mencionado es elevado. Número de Reynolds grande, muy grande. Y por otro lado está ¿dónde está el negro? De acuerdo, el caso opuesto, cuando los coeficientes de transporte son los muy importantes, movimientos reptantes, que suelen estar aparejados al número de Reynolds, muy pequeños, y que, como veremos, simplifican enormemente las ecuaciones porque las transforman en ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esos son los modelos simplificados. Y ya para acabar, pues típicamente los métodos numéricos. Esos métodos numéricos son fundamentales porque permiten resolver esas ecuaciones de Navier-Stokes, ¿vale? Lo interesante de los métodos numéricos es que obtienen, si quieren, todas las variables. Es decir, la densidad, la temperatura, velocidad, etc. Todas las variables, de tal forma que se puede sacar información siempre que uno sea capaz de resolver esas ecuaciones con esos modelos simplificados, con los modelos completos, ¿de acuerdo? De todas formas, esto requiere un trabajo, digamos, una capacidad de los ordenadores bastante importante y es solo hasta recientemente cuando se han empezado a poder resolver problemas de relativa complejidad, ¿de acuerdo? Que no son movimientos bidimensionales, sino algunos movimientos tridimensionales que son de interés, ¿de acuerdo? Muy bien, de tal forma que para hacer un breve resumen, ahí tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Desde un punto de vista formal, el problema está cerrado. Tenemos las 7 ecuaciones y nuestras queridas 7 incógnitas, que las voy a escribir aquí. Las incógnitas serían la densidad, las 3 componendas de la velocidad, la presión, la energía interna y la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues tenemos 7 ecuaciones para resolverlas. Si matemáticamente queremos, de hecho, resolverlas, pues habrá que poner condiciones iniciales y condiciones de contorno que sean apropiadas. Estas las iremos viendo a medida que hagamos problemas. Y después, mi solución es válida una vez que yo resuelvo la ecuación. Pues eso es difícil de responder, porque al ser ecuaciones fuertemente no lineales, ¿de acuerdo? La solución que uno obtenga, sobre todo en el caso de buscar soluciones estacionarias, ¿vale? Que son aquellas en las cuales las magnitudes fluidas no dependen localmente del tiempo, bueno, pues es difícil de saber si van a ser o no reales. Un ejemplo es el flujo en un conducto, que ya analizaremos un poquito más adelante, y que depende de un parámetro que se llama número de Reynolds, el que la solución laminar, que es la que tienen ustedes arriba a la derecha en este momento enmarcada en verde, sea válida o no.
Y para saber si es válida o no, pues hay que analizar las cosas y utilizar una cierta metodología. La experimentación es fundamental, sigue siéndolo en la mecánica de fluidos, porque permite descubrir estructuras en el flujo que a priori son difíciles de avanzar, ¿no? Como son el caso de esa burbuja de recirculación. Esas ecuaciones de Navier-Stokes se pueden simplificar muchas veces haciendo el flujo solenoidal, que suele ser útil para el caso de líquido y gases en bastantes condiciones o circunstancias. Suponer que los movimientos de ese fluido se corresponden con lo que se denomina movimiento ideal, donde los coeficientes de transporte, que son la viscosidad volumétrica y conductividad, son despreciables, o el caso contrario, los movimientos reptantes, que se producen cuando los números de Reynolds son muy pequeños y las ecuaciones se pueden linealizar, lo cual es una enorme ventaja, ¿de acuerdo? En cualquier caso, esas ecuaciones habrá que resolverlas con los métodos y sus condiciones de contorno, por supuesto, con los métodos numéricos, y estos métodos se han desarrollado específicamente para la mecánica de fluidos, muchos de ellos, y lo que permiten es hacer experimentación numérica, y con esas experimentaciones pues se pueden obtener valores numéricos de densidad, temperatura, velocidad, vorticidad y cualquier otra variable que pueda ser de interés, lo cual es muy conveniente, ¿de acuerdo? Muy bien, la resolución es muy complicada, ¿de acuerdo? Y si uno, por ejemplo, quisiera hacer experimentos, oiga, ¿cómo dirijo yo los experimentos? ¿O qué variable controlo yo en los experimentos para intentar obtener información? O incluso, otra pregunta es, si yo hago experimentos aquí en Málaga y otro señor realiza experimentos en China con un sistema distinto, ¿es posible comparar los experimentos de este señor en China con los míos en Málaga? Bueno, pues para resolver a esas preguntas y otras más, vamos ahora a realizar lo que se denomina el análisis dimensional y la semejanza física. Este tema que voy a empezar ahora es importantísimo, no solo para la mecánica de fluidos, sino para la física en general. Y voy a comenzar en un orden distinto al que está en las notas. Voy a comenzar analizando la base de lo que se denomina el análisis dimensional, que es lo que se conoce como el teorema Pi de Buckingham, y es lo que voy a analizar ahora. ¿Qué me dice el teorema Pi de Buckingham? Pues el teorema Pi de Buckingham dice lo siguiente: supongamos que uno tiene un problema, ¿de acuerdo?, en el cual está realizando un experimento y quiere medir una variable de salida, por ejemplo la variable A sub 0. Y esa variable A sub 0 pues será función de el resto de variables que intervienen en el experimento. Déjenme llamar a esas variables A sub 1, A sub 2, A sub K, A sub K más 1, hasta A sub N, ¿vale? Y déjenme llevarlo en paralelo con un caso. Y ese caso que vamos a considerar en paralelo es un problema muy sencillito de Coe, ¿de acuerdo? En el cual pues se trata de tener aquí X, coordenada Y. Estamos en un campo gravitatorio, la gravedad tira hacia abajo. Tenemos una masa M, ¿de acuerdo? Y yo voy a considerar el siguiente problema. Si a la masa M, si a la masa M le inyecto una velocidad v sub 0 con un ángulo determinado, ¿de acuerdo? Esto no es un problema de mecánica de fluidos, ¿eh? No es un problema de mecánica de fluidos. Una masa M en el origen de coordenadas, si la disparo con una velocidad v sub 0 en un determinado ángulo, pues esto hará algo así. Subirá, la gravedad la tira para abajo y golpeará la Tierra aquí, de tal forma que esa masa recorrerá una distancia en el eje horizontal L, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende el problema? Muy sencillito, de Coe. No hay fluido aquí que valga, no tiene nada que ver con mecánica de fluidos. Entonces, en este caso, me gustaría saber
¿cuánto vale L? Pues está claro que L será una función del resto de variables físicas que aparecen ahí. ¿Y cuáles aparecen? Pues aparece la masa de la partícula, podría poner una masa de 1 kilo, o una de 2 kilos, o una de 100 gramos, la velocidad con la que la lanzo, ¿de acuerdo? El ángulo con el cual yo la lanzo y finalmente el valor de la gravedad, ¿de acuerdo? Parece razonable pensar que L dependerá de todos esos factores, ¿vale? Pues lo mismo ocurre en el caso general que en la izquierda. A sub 0, que en mi caso sería L, pues dependerá del resto de variables físicas que aparecen en el problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero cuando yo tengo una serie de variables físicas, las unidades las dimensiones o unidades de todas esas variables físicas, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub k, a sub d, normalmente es combinación de una serie de unidades o dimensiones básicas. Me explico. Fíjense que en nuestro caso es un problema de tipo puramente mecánico, en el ejemplito. ¿De acuerdo? Y ahí fíjense lo que aparecen. L, longitud. M, masa. Velocidad, longitud partido por tiempo. Alfa no tiene dimensiones, los ángulos son radianes adimensionales. G, aceleración, longitud partido por tiempo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? De tal forma que la dimensión o las unidades de cualquier variable física en nuestro problema mecánico yo la puedo escribir como una combinación de 3, en este caso, el problema mecánico es 3 magnitudes o dimensiones básicas, que son longitud, masa y tiempo. Esas 3 unidades o dimensiones, combinándolas yo puedo escribir cualquier variable mecánica. Por ejemplo, fuerza. Fuerza no es más que masa por aceleración. Sería masa por longitud partido por tiempo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Potencia, fuerza por velocidad. Pues masa por longitud partido por tiempo al cuadrado, que sería la fuerza, por una velocidad, por longitud partido por tiempo. De tal forma que cualquier unidad mecánica la puedo expresar como una combinación de longitud por masa y por tiempo, elevado a un exponente apropiado. ¿Vale? Pues lo mismo ocurrirá aquí. Existirán K magnitudes independientes o básicas. En nuestro caso son la longitud, la masa y el tiempo. Dependiendo del tipo de problema, pues existirán K. Si fuera un termomecánico, pues la temperatura también aparecería, ¿de acuerdo? De tal forma que cualquier dimensión de las otras, ¿vale? Y expreso como dimensión de la variable física a sub 0, por ejemplo, en mi caso sería la L, sería la longitud, ¿vale? Pues siempre se podrá expresar como la dimensión de esas K independientes. Déjenme suponer que son las K primero. Esto es absolutamente irrelevante, ¿de acuerdo? De tal forma que la dimensión de A sub 0 pues puede ser la dimensión de A sub 1 elevado a un exponente, ¿de acuerdo? Ese exponente, pues si quieren déjenme llamarlo n sub 0,1, ¿de acuerdo? Por la dimensión de mi otra variable 2, n sub 0,2, por, y así hasta llegar a la k n sub 0k. Ejemplo aquí, la dimensión de L es longitud, pero antes de elegirla necesito, igual que aquí he cogido las K, que son independientes, como aquí tengo 3 independientes, longitud, masa y tiempo, necesito 3 de estas que me den o solas o en combinación longitud, masa y tiempo. Entonces, para la masa voy a elegir la M, ¿de acuerdo? De tal forma que la dimensión de M es masa. Pero ahora no tengo ni longitud ni tiempo suelto. Pero déjenme elegir la velocidad y la gravedad, ¿vale? Observen que la velocidad tiene de dimensiones longitud partido por tiempo, llamarlo m. Y que la gravedad, que es una aceleración, tiene longitud partido por tiempo al cuadrado. Pues si se fijan, si yo cojo velocidad y lo divido por gravedad, esto me da longitud partido por tiempo, la velocidad, dividido por longitud partido por tiempo al cuadrado.
me da una dimensión de tiempo, ¿vale? Luego mi dimensión de tiempo es v sub 0 partido por g. Y ahora necesito, ya tengo masa, ya tengo un tiempo y ahora necesito longitud. Pues oiga, si ya tengo el tiempo, pues yo puedo sacar la dimensión de longitud simplemente multiplicando velocidad, que es longitud partido por tiempo, por el tiempo, ¿vale? La velocidad es v sub 0 y ahora lo multiplico, que es por v sub 0 partido por g. Es decir, que mi longitud, las dimensiones o la dimensión longitud vendrá dada por velocidad al cuadrado partido por g. ¿De acuerdo? La masa va por m, el tiempo me lo da v sub 0 partido por g y la longitud me la da v sub 0 al cuadrado partido por g. ¿Lo entienden? Pues aquí lo mismo. La longitud me la daría la masa elevado a 0, ¿vale? La velocidad elevado al cuadrado y la gravedad elevado a menos 1. Déjenme escribirlos aquí de forma... La dimensión longitud, o si quieren ustedes, perdone, este color no me gusta. Mi variable L, la dimensión de mi variable física L, la que tengo aquí, de acuerdo a la L, ¿vale? Tiene dimensiones de longitud y por lo tanto eso vendrá dado por la masa elevado a 0 porque la masa no aparece, la velocidad v sub 0 elevado al cuadrado y por la g elevado a menos 1. ¿Se dan cuenta? Y eso me da las dimensiones de L. Muy bien. Aquí hacemos lo mismo en la izquierda con el resto de variables. ¿De acuerdo? No solo la a sub 0, habrá que dar también la a sub k más 1. La dimensión de esta variable física de aquí, pues será también una combinación de las dimensiones de las variables que yo he elegido para formular esas k dimensiones independientes. Será k sub n, en este caso es sub k más 1, eso es, coma 1, el a sub 2 elevado al exponente n sub k más 1, coma 2, por, así, la dimensión de la variable física a sub k elevado a un exponente k sub 1, k, ¿de acuerdo? Y así hasta que llegamos a las últimas. La última es la a sub n, pues la dimensión de esa variable será igual a la a sub 1 elevado al correspondiente exponente n,1 por a sub 2 elevado a n mayúscula, 2 por el a sub k, la dimensión de a sub k elevado al correspondiente exponente, que puede ser 0, 1, menos 1, menos 3, el que sea conveniente, ¿no? El que haga falta. ¿De acuerdo? Muy bien. De tal forma que ahora yo puedo formular lo que se denominan los parámetros adimensionales. ¿Qué son los parámetros adimensionales? Pues los parámetros adimensionales son unos parámetros asociados a cada una de mis variables físicas. Por ejemplo, cojo aquí la L, ¿de acuerdo? La L, ahí la tengo. Pues el parámetro adimensional de la L no es más que multiplicar la L por todas aquellas de las variables que yo he escogido, la m, la v sub 0 y g, combinadas de tal forma que tengan la misma dimensión. En este caso la masa elevado a 0, la velocidad al cuadrado partido por g. De tal forma que la cantidad variable física L dividido por v sub 0 al cuadrado partido por g, esto es un número que no tiene dimensiones, déjenme llamarlo pi sub L, no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque lo de arriba son metros, longitud, y lo de abajo tenemos metro al cuadrado partido por tiempo al cuadrado dividido por metro por tiempo al cuadrado. Es decir, me quedan metros partido por metros. Desaparecen, es un número sin dimensiones, un número puro, ¿de acuerdo? No tienen dimensión ninguna. Pues yo puedo hacer exactamente lo mismo aquí en mi problema genérico. Yo puedo definir el parámetro pi sub 0 como el valor de la variable a sub 0 dividido por precisamente la combinación de las variables a1 a k elevado a sus exponentes correspondientes. La variable a1
elevado al exponente n01 por la variable 2, n02 por la variable k elevado a n sub 0k. Es exactamente lo mismo que he hecho en verde en el lado derecho. Y así puedo hacerlo con el resto de variables físicas. La k más 1 pues sería la a sub k más 1, la variable física, dividido por la combinación de las 1k elevada al correspondiente exponente n sub k más 1,1 por la a sub k n sub k más 1,k. Y así lo puedo hacer con todas las variables físicas que aparecen dentro de la funcional, hasta llegar a la última, pi sub n, sería la a sub n partido por a sub 1 elevado a n sub n1 por a sub 2, etcétera, por a sub k elevado al exponente n sub nk. Hagamos lo mismo. Aquí tenemos la única variable física que me queda era la L y la alfa ya no tiene dimensiones, ¿vale? Muy bien. ¿Y ahora para qué sirve esto? Pues sirve para lo siguiente. Si yo en vez de utilizar en la funcional de la izquierda las variables a sub 0, a sub k más 1, a sub n, utilizo su fórmula o su expresión en términos de estos parámetros dimensionales, pues ¿qué es lo que me queda? En lugar de a sub 0, ¿de acuerdo? Yo escribiré el pi sub 0 multiplicado por todo esto, y eso será a sub 0, ¿de acuerdo? Simplemente como si de aquí, de esta expresión, despejo a sub 0. Y entonces eso me quedaría que el a sub 0, ¿vale? Que no es más que, déjenme cortar aquí, yo seguiré más adelante con ese ejemplito. Vaya por eso. Seguiré más adelante con el ejemplo. Yo puedo escribir que la funcional que teníamos arriba, que era a sub 0, ¿la ven ustedes en negro? Pues en lugar de a sub 0 yo voy a escribir pi sub 0 por a sub 1 elevado a n01 por a sub k elevado a n0k, ¿de acuerdo? Y eso es una funcional ¿de qué? Bueno, aquí aparece el a sub 1, a sub 2, a sub k, y en lugar del a sub k más 1, ¿vale? Pues lo despejo de la expresión de aquí, ¿vale? Bueno, pues el a sub k más 1 será igual a pi sub k más 1, que multiplica al a sub 1 elevado a nk más 1, 1 por a sub k elevado a nk más 1k, ¿vale? Y así con todos los restantes hasta llegar al último, que sería el a sub n, pues pi sub n por a sub 1 elevado a n sub n1 por el a sub k elevado a n sub nk. Y esto es lo que tendría. Bueno, si paso el a sub 1 a sub k que tengo aquí a la derecha dividiendo, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que me quedará es que pi sub 0 será igual a ¿qué? Pues arriba tendré todo esto. Déjenme copiar. Vaya por eso. Bueno. Aquí dividido por a sub 1 n01 por a sub k n0k, ¿vale? Pero ¿por qué no copias? O sea, voy a repetir la jugada, perdone. Caramba. Entiendo. No, no puedo. Bueno, chicos, pues no sé qué puñetas le pasa. Problema del directo. Bueno, pues nada, por esa misma funcional de a sub 1, a sub k, pi sub k más 1 por el a sub 1 a nk más 1,1 por a sub k nk más 1,k pi sub n a sub 1 elevado al exponente n1 por a sub k elevado al exponente nk. ¿De acuerdo?
Y si uno mira lo que tiene a la derecha, realmente el pi sub 0 es una función, déjenme llamar la barra porque es distinta de la anterior, donde solo aparecen el a sub 1, el a sub k y los parámetros adimensionales pi sub k más 1 hasta pi sub n, ¿de acuerdo? Efectivamente, ¿vale? Solamente aparecen esas variables físicas. Muy bien, y ahora se le exige a esta relación lo que se denomina como consistencia dimensional. ¿Y eso qué es? Eso es lo siguiente. Cuando yo hago un experimento, vuelvo al principio, ¿de acuerdo? Yo fijo mis variables a sub hasta las a sub n y eso me da un resultado de la variable física a sub 0, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos ponemos ahí. Eso quiere decir, ¿vale?, que fijadas todas esas variables, los parámetros adimensionales tendrán un valor determinado para ese experimento. 1, 4, menos 7, 3, son números que no tienen dimensiones. Sin embargo, el valor numérico de cada una de estas variables que sí siguen teniendo dimensiones, son variables físicas, el valor numérico puede variar dependiendo del sistema en el que yo elija expresarlas. Por ejemplo, si a sub 1 es una longitud, yo puedo expresar a sub 1 en metros, y pongamos que sería medio metro, pues 0,5. O puedo expresarla como centímetros, en vez de 0,5 sería 50. O puedo expresarla como milímetros, pues serían 5.000, ¿no? O 50.000 milímetros. Es decir, los valores de esas variables que yo elegí para formular las dimensiones básicas, metro, longitud y masa, longitud, tiempo y masa en el caso de un problema mecánico, su expresión numérica depende del sistema que uno elija para expresarlas. Sin embargo, el resultado no puede depender de en qué sistema expreso yo esas variables. O sea que da igual que esto sea 50 si lo expreso como centímetros que 0,5 si lo expreso como metros. El resultado en términos de pi sub 0 va a ser el mismo. Por lo tanto, la consistencia dimensional significa que la relación entre las variables adimensionales no puede depender de variables que sí tengan dimensiones. Eso es lo que se llama consistencia dimensional. No pueden depender. Y eso hace que, por lo tanto, mi variable adimensional pi sub 0, que no es más que la forma adimensional de la variable física a sub 0, solo pueda depender del resto de parámetros adimensionales, pi sub k más 1 hasta pi sub n. Eso es lo que me dice el teorema pi de Buckingham, donde, sin embargo, nosotros habíamos partido de un experimento con todas estas variables físicas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, en el caso anterior, aquí tenemos que las únicas variables adimensionales que controlan el resultado son n menos k, ¿de acuerdo? Mientras que aquí depende de n. ¿Se dan cuenta? Estas son variables adimensionales. El resultado solamente depende de n menos k, donde n era todo el conjunto de variables físicas, ¿vale? Al escribirlo en forma dimensional, reduzco el sistema de n a n menos k, donde k es el número de dimensiones independientes, dimensiones o unidades independientes. En nuestro caso mecánico, que volveré ahora al ejemplo, pues 3, masa, longitud y tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, déjenme aplicar el teorema pi de Buckingham al problemilla que teníamos antes. Nuestro problema, déjenme subir hacia arriba, es este de aquí. ¿De acuerdo? La longitud, el alcance, ¿vale? Función de la masa, la velocidad de disparo, el ángulo y la gravedad, g. ¿Vale? Y ahora yo aplico el teorema pi de Buckingham. Es un problema mecánico donde solamente hay 3 unidades o magnitudes independientes: longitud, masa y tiempo. Y elijo 3 variables físicas para formular esas 3
magnitudes independientes. He elegido la masa, la velocidad y la gravedad, y con ello formulo las tres magnitudes. La masa, m. El tiempo, v sub 0 partido por g, y la longitud, v sub 0 al cuadrado partido por g. Muy bien, y ahora escribo de lo que me quede las variables adimensionales. Solamente tengo como variable física con dimensiones la L, pues su expresión adimensional es esta de aquí, pi sub L. Muy bien, en el resto de la funcional tengo las variables físicas a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿de acuerdo? De tal forma que el teorema pi de Buckingham, volviendo al ejemplo, donde en mi ejemplo teníamos que L es una funcional de la masa, de la v sub 0, del ángulo y de la gravedad, yo había seleccionado, como digo, masa, v sub 0 y g, ¿vale? Y el parámetro, eso me permite escribir, problema mecánico, necesito una masa, una longitud y un tiempo, dimensiones de tiempo. La dimensión de la masa la tiene la propia masa, la dimensión de tiempo la tiene v sub 0 partido por g, y la dimensión de longitud la tiene v sub 0 al cuadrado partido por g, ¿de acuerdo? Pues ahora formulo los parámetros adimensionales. El parámetro pi sub L no es más que L partido por la dimensión longitud, que es v sub 0 al cuadrado partido por g. De tal forma que eso me diría que el parámetro pi sub L es una funcional de, voy a poner las tres magnitudes, m, v sub 0 y alfa, es el a sub 1, a sub k, y perdón, no alfa, m, v sub 0 y g, ¿de acuerdo? Son las tres variables físicas, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, que yo he utilizado para formular las dimensiones básicas, y después de otra variable que ya es adimensional, ¿vale? Entonces el teorema pi de Buckingham me dice que mi parámetro adimensional solo puede depender de las variables adimensionales, pero no de las variables físicas. Lo que me dice, por lo tanto, el teorema pi de Buckingham es que el pi sub L solamente puede ser función de alfa. Eso es lo que me dice el teorema pi de Buckingham. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues desarrollemos pi sub L. Pi sub L no es otra cosa, como lo tengo aquí, que L partido por v sub 0 al cuadrado. Pues eso, desarrollándolo, me dice que la longitud L será igual a una función que solo depende del ángulo y que va multiplicada por v sub 0 al cuadrado partido por g. Nada más y nada menos. Hemos pasado de esta relación funcional de aquí, que déjenme llamarla A mayúscula, a la relación funcional B. No me digan que no es un avance brutal. El primero, si yo quisiera mapear, por decirlo así, cuánto vale L desde A, tendría que por un lado variar la masa, por otra parte variar la v sub 0, por otra parte variar el ángulo y por otra parte variar la gravedad. Es decir, variar 4 veces, o sea, sí, exactamente, mover 4 variables físicas, 4. Sin embargo, utilizando el análisis dimensional y el teorema pi de Buckingham me dice que olvídate de variar masa, v, g, solamente tienes que variar el alfa. La longitud ya me dice, fíjense lo importante que es, ya me dice que la longitud es proporcional a v al cuadrado partido por g. Es decir, que si doblo la velocidad, la longitud se va a multiplicar por 4. O si aumento la gravedad en un factor de 2, la longitud se disminuye por 2. ¿De acuerdo? O sea que fíjense que me da ya cómo varía L con la velocidad y con g. Y solamente tendré que hacer experimentos variando alfa. Solamente tendré que hacer experimentos variando una única variable, alfa. ¿De acuerdo? Solamente una. Para entender, una vez que yo lo obtenga experimentalmente, esa función f de alfa, pues ya tendré cuánto vale la longitud para todos los casos. Fíjese que también ocurre que la longitud es independiente de la masa, no depende de la masa, cosa que a priori no tendría por qué ser. Es decir, que el teorema pi de Buckingham me permite, sin resolver una mísera ecuación diferencial, obtener una información notabilísima en problemas de índole físico. Fíjense que este problema no tiene nada que ver con la mecánica de fluidos. La solución analítica del tiro parabólico que estamos resolviendo aquí, me parece recordar que es L es igual a v sub 0 al cuadrado partido por g por el seno de 2 alfa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la solución analítica. Resolver la ecuación diferencial, que se puede hacer, no tiene mayor problema, ¿vale?
Bueno, pues esa es la importancia del teorema Pi de Buckingham. Déjeme repasarlo, porque conceptualmente es complejo, muy complejo, pero sin embargo tiene una potencia brutal. El teorema Pi de Buckingham me dice que, oiga, un experimento cualquiera, como el que tenemos a la izquierda, en caso genérico, que está marcado a la derecha, ese experimento tan sencillito que es del tiro parabólico, es, bueno, la variable física que yo quiero obtener, la A sub 0, pues dependerá de los valores del resto de variables físicas que intervengan en el problema. Ahora, cada tipo de problema, mecánico, termomecánico, cinemático, disculpen, tiene un número de unidades independientes o de dimensiones independientes con las cuales uno puede expresar cualquier variable física de ese tipo de problemas. En el caso del ejemplo, la derecha es un problema puramente mecánico y cualquier variable mecánica se puede expresar, sus dimensiones, ¿verdad?, como un producto de longitud por masa y por tiempo elevado a los correspondientes exponentes. Velocidad, longitud por tiempo a la menos 1 y por masa elevado a 0, porque no aparece la masa. Fuerza, masa por longitud al cuadrado, por tiempo a la menos 2. ¿Se dan cuenta? Cualquier variable mecánica. Pues en un problema genérico, vaya usted a saber si es termomecánico o electrotermomecánico, habrá en definitiva K unidades independientes. Y para formularlas, yo elijo a K variables físicas que están dentro de la funcional. ¿Se dan cuenta? Estas K. De tal forma que mediante ellas de manera independiente o combinación de las mismas, como hemos hecho en mi caso. En nuestro caso, la longitud no es ni v, ni m, ni g, pero la longitud, por ejemplo, es v al cuadrado, como tenemos aquí a la derecha, ¿verdad? V al cuadrado partido por g. Bueno, pues hacemos lo mismo con las dimensiones de cualquier variable física que aparece en mi problema genérico. Las dimensiones de la variable A sub 0 pues, corresponderán al producto de esas dimensiones básicas elevada al correspondiente exponente. Las tenemos aquí, ¿de acuerdo? La variable A sub k más 1, 3/4 de lo mismo, y así hasta todas las variables. Y eso me permite formular los parámetros adimensionales. El parámetro adimensional pi sub 0 no será nada más que la variable A sub 0 dividida por el producto de las variables físicas que yo he elegido elevados a los correspondientes exponentes, de tal forma que la dimensión de lo que tengo abajo en el denominador coincide con la dimensión del numerador, y eso hace que ese cociente me dé un número puro o número adimensional, pi sub 0. Y se repite lo mismo para todas las variables físicas que no fueron elegidas para obtener las magnitudes básicas. Es decir, la A sub 0, A sub k más 1, así hasta A sub n. De tal forma que esa funcional pasa a ser la funcional que aparece ahora aquí, ¿de acuerdo? Y que paso a subrayarles, esa funcional verde, ¿vale? Muy bien, y operando un poco, pues lo que obtiene uno, pues oiga, así, al final lo que tengo es que el pi sub 0, ese parámetro dimensional, es función del resto de parámetros adimensionales, como aparece aquí, ¿de acuerdo? Más un resto de variables que son físicas, o sea, que tienen sus dimensiones, ¿vale? Bueno, pues resulta que la consistencia dimensional me dice que parámetros adimensionales, como son estos dos de aquí, este de aquí, solo puede depender de parámetros adimensionales y no de parámetros físicos, porque dependiendo de las unidades, el valor de los parámetros físicos cambia, ¿vale? Dependiendo de las unidades. No es lo mismo medir las cosas en pies que en metros, ¿vale? El numerito cambia. Y eso me dice, por lo tanto, que los parámetros adimensionales solo pueden depender de parámetros adimensionales. Fíjense, insisto, en la diferencia entre la funcional de pi sub 0 como dependiente de los otros parámetros adimensionales, esta que tenemos enmarcada en rojo, con la funcional original, que es la que tenemos aquí. Primero es que tenemos aquí dentro n variables, mientras que aquí tenemos n menos k, donde k es el número de dimensiones independientes. ¿Se dan cuenta? Luego ya hemos reducido la complejidad, ¿vale? Pero es que además, de acuerdo, la relación adimensional me permite, como hemos visto en el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, obtener
Una vez que se deshace, pasando de la expresión adimensional, perdón, la he borrado sin querer, la expresión adimensional que tenemos aquí, a la expresión utilizando el pi sub L de la longitud en nuestro caso, nos permite obtener información sobre cómo varía mi variable física L y cómo depende con otras variables físicas. Aquí lo tenemos, L es proporcional, ¿verdad?, a v sub 0 al cuadrado partido por g. Importantísimo. Sin haber resuelto una ecuación diferencial ni nada. Pues ya sabemos que es cuadrática con la velocidad e inversamente proporcional a la gravedad. Y además, al haber reducido de 1, 2, 3 y 4 parámetros físicos, haber reducido la cantidad de 3, porque tenemos 3 dimensiones básicas independientes, reducimos a la funcional a un único parámetro, el ángulo. Entonces solamente requeriré hacer experimentos variando el ángulo y eso me dará perfectamente la funcional que yo quiero, ¿de acuerdo? No hace falta hacer más. Además me permite comparar experimentos aquí con los experimentos en China, porque yo al señor de China le preguntaré, oiga, ¿cuánto es la velocidad v sub 0 que usted utilizó? El ángulo. ¿Cuánto va la gravedad en el sitio donde hizo el experimento? Y dígame usted L, la longitud. ¿De acuerdo? Vale, y resulta que esa longitud que el hombre obtuvo, ¿de acuerdo?, ese parámetro dimensional L medido en China, resulta que tiene que cumplir la misma funcional, ¿vale? Es más, usted puede prever, o yo puedo prever, cuánto va a ser L en el experimento del chino, diciéndole, oiga, deme alfa, deme v sub 0 y deme la gravedad. Y yo le diré cuánto ha sido la L en su experimento, se lo podré decir, ¿vale? Entonces, es importantísimo el análisis dimensional para obtener información, como ven ustedes, tan importante como esta dependencia, en este caso, sin resolver una mísera ecuación diferencial. Si ustedes cogen el problema de Coe y lo resuelven de forma analítica, pues resulta que la f de alfa no es más que el seno de 2 alfa, donde alfa es el ángulo de disparo, por decirlo así, ¿vale? Muy bien, eso es importantísimo. Entonces, fíjense que este es para el caso donde yo no sé cuál es la formulación o la relación que hay entre las variables físicas a sub 1, a sub 2, etcétera, con a sub 0. No tengo ni idea de qué ecuaciones las ligan, ¿vale? Pero aún así saco información. Bueno, pues el análisis dimensional se puede aplicar, y de hecho es conveniente aplicarlo, a sistemas en los que sí se conocen las ecuaciones que relacionan las variables físicas a sub 1, a sub 2, a sub k, etcétera, a sub n, con a sub 0, sí que es conveniente, porque da una información potentísima, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer ahora, aplicar los conceptos de análisis dimensional a las ecuaciones de Navier-Stokes. Es por eso que digo que yo voy a atacar este tema de forma distinta a como están las notas, ¿vale? En las notas comienza el tema con lo que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ver el análisis dimensional aplicado a las ecuaciones de mecánica de fluidos, o lo que se denomina parámetros adimensionales de la mecánica de fluidos. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes. Esas ecuaciones de Navier-Stokes, déjenme escribirlas tal y como las hemos escrito anteriormente, ¿vale? Continuidad, voy a escribirlas de la forma original, derivada de ρ con respecto al tiempo, disculpen, más la divergencia de ρv igual a 0, cantidad de movimiento, voy a romper la derivada sustancial de la velocidad en sus dos términos, sería ρ, derivada de v con respecto de t, más ρv por gradiente de v, eso es ρ por la derivada sustancial, y aquí lo que tendré es menos el gradiente de la presión, más la divergencia del tensor de fuerzas viscosos, y más ρ por las fuerzas másicas, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues la ecuación, si quieren ustedes, de la energía interna, que sería ρ por la derivada de la energía interna con respecto del tiempo, más ρ v por el gradiente de energía interna, eso es ρ por la derivada sustancial, y aquí pues todos los términos que hacen que varíe la energía interna, el trabajo de compresión de las fuerzas de presión,
el término viscoso, perdón, el término de disipación viscosa, que es el phi, o si quieren, más que phi, lo voy a escribir como lo que es el tau prima doblemente contraído gradiente de V, y después los términos de conducción térmica, divergencia de K gradiente de T, y finalmente las reacciones químicas, que las vamos a obviar, ¿de acuerdo? Y hay que acordarse pues, que el tensor de esfuerzos tau prima pues, es igual a mu gradiente de V más gradiente de V traspuesto más mu volumétrico menos 2/3 del mu divergencia de V veces el tensor identidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. ¿Cómo escribimos los parámetros adimensionales que afectan a este conjunto de ecuaciones? Muy sencillo, definiendo o introduciendo lo que se denominan las variables adimensionales. ¿Y qué son estas variables? Pues miren, lo primero, hay que saber que todas mis variables dependen de, todas mis incógnitas dependen de la posición X y el tiempo. Estas son mis variables independientes. ¿De acuerdo? Pues yo voy a introducir las variables independientes adimensionales. ¿Qué serían cuál? Pues mire, en vez del tiempo t, lo voy a dividir por un tiempo característico t sub 0. ¿De acuerdo? De tal forma que ese cociente es un tiempo, pero que no tiene dimensiones. Por ejemplo, el tiempo que transcurre lo mido en cada 10 segundos. Pues cada 10 segundos t estrella valdría 1, a los 10 segundos siguientes t estrella valdría 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De tal forma que t estrella es un tiempo adimensional. Lo mismo puedo hacer con el vector posición. El vector posición, que es una longitud, ¿verdad?, orientada sobre alguna dirección, lo divido por una longitud característica L sub 0. Y eso es un vector posición que no tiene dimensión en cuanto a su módulo. Y eso lo llamo pues el vector posición adimensional. ¿Cuánto vale L0? Dependerá del problema, pero en todos los problemas habrá una longitud característica o, en su caso, un tiempo característico también. Ya veremos. Bueno, pues hago lo mismo con el resto de variables. Por ejemplo, la velocidad, ¿de acuerdo? O la densidad, que es la primera. A la densidad física la divido por una densidad característica del fluido que aparezca en el problema y eso pues será una densidad adimensional. Los símbolos estrellas están asociados a las variables adimensionales, no tienen dimensión, ¿vale? Lo mismo con la velocidad. El vector velocidad lo divido por el módulo de una velocidad característica y el resultado es un vector velocidad, pero que no tiene dimensión, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Aparece también la presión. Pues nada, a la presión la divido por una presión característica P sub 0 y eso será una presión adimensional. ¿Qué más? Aparece el tau prima. El tau prima, pues aparecen los coeficientes de transporte. Pues la viscosidad la divido por una viscosidad característica y eso será una viscosidad adimensional. Lo mismo con la viscosidad volumétrica. La viscosidad volumétrica la divido por una viscosidad característica y eso será una viscosidad volumétrica adimensional. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Variables, la velocidad de acción, las fuerzas másicas. Pues las fuerzas másicas la divido por una aceleración característica que la voy a llamar G, para indicar que es una aceleración, no es que sea la gravedad, no, será una aceleración característica, ¿vale? Y a eso será una fuerza másica adimensional, ¿de acuerdo? Ecuación de la energía. Bueno, en la ecuación de la energía, utilizando o acordándonos, si quieren ustedes, que E o diferencial de E es C, un calor específico, bien sea C sub V o C sub P, en definitiva C sub V por lo general, por la temperatura, por el diferencial de temperatura, pues en vez de energía interna aparecerá el C sub V, por lo tanto el C sub V lo divido por un calor específico que aparezca en el problema y eso dará el C sub V adimensional, ¿de acuerdo? Y también aparecerá, obviamente, la temperatura dividida por una temperatura o por un salto térmico que aparezca en el problema, y eso será mi temperatura adimensional. Y finalmente la constante de conductividad térmica la divido por un valor característico que aparezca en el problema y eso me dará una variable conductividad térmica adimensional. ¿De acuerdo?
acuerdo? Creo que no se me olvida ninguna y si no, ya me la harán pidiendo las ecuaciones. Y lo que voy a hacer es sustituir las variables dimensionales que aparecen en las ecuaciones en negro que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, por las correspondientes variables adimensionales. Empecemos por la ecuación de conservación de la masa. La tenemos arriba. Derivada de ρ con respecto del tiempo. Pues en vez de ρ, o parcial de ρ con respecto del tiempo, pues en vez de ρ utilizo el ρ estrella. Ρ estrella, al utilizar ρ estrella, ¿verdad?, la densidad ρ no es más que ρ sub 0 por la nueva variable ρ estrella. De tal forma que el primer término de la ecuación de conservación de masa me quedaría ρ sub 0 partido por t sub 0 derivada de ρ estrella con respecto a t estrella. ¿De acuerdo? Y el segundo me quedaría ρv, por las dimensiones sería ρ sub 0, v sub 0. La divergencia es la variación con respecto a la posición, derivada con respecto a x, ¿verdad? Pues la longitud viene aquí abajo. La derivada con respecto a x es derivada con variaciones con respecto a una longitud. La dimensión longitud aparece en el denominador. Y me quedaría, pues, la divergencia adimensional, medida en coordenadas adimensionales, ¿vale?, por la densidad adimensional, escalar, por la velocidad adimensional igual a 0, ¿vale? En esa ecuación, los términos que voy a subrayar son adimensionales. Y las dimensiones aparecen recogidas en esto de aquí. Densidad partido por tiempo y de nuevo densidad partido por tiempo. Esa ecuación sigue siendo dimensional. Para hacerla adimensional, lo que hay que hacer es multiplicar por el inverso, como siempre, de que aparece a la parte convectiva. Luego multiplico esa ecuación por L sub 0, partido por ρ sub 0 y por V sub 0. Y entonces lo que me queda es lo siguiente. En el término de la izquierda me quedaría la derivada de ρ partido por t, más, déjenme ahora escribir el factor. El lado de la derecha, divido por el numerito que le afecta, por el parámetro que le afecta, pues lo que me queda solamente es la divergencia de ρ v igual a 0. Y aquí delante lo que me queda es, la ρ se me va y me queda L sub 0, L sub 0 partido por V sub 0 y T sub 0. ¿De acuerdo? Ese número que acabo de pintar de rojo es un parámetro adimensional. Arriba tengo longitud y abajo tengo velocidad por tiempo, que es longitud también. Luego ese cociente es adimensional. De tal forma que esta ecuación de aquí es la ecuación adimensional de continuidad o de conservación de la masa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a cortar ahora aquí. Y bueno, no, voy a intentar, sí, me va a dar tiempo todavía a realizar la siguiente ecuación, ¿vale? Y aquí aparece el primer parámetro dimensional, que se denomina el número de Strouhal. Y es igual al cociente L sub 0, V sub 0 partido por T sub 0. ¿Qué significa este número? Pues miren ustedes, para saber lo que significa un número hay que ver qué es lo que hemos hecho para obtenerlo. Y en este caso hemos dividido la variación local frente a la variación convectiva. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hemos hecho. Dividir a la variación local frente a la variación convectiva. Pues este número de Strouhal representa cuán importante es la variación local frente a la convectiva. ¿De acuerdo? De tal forma que si el número de Strouhal es muy pequeño, la variación local, si el número de Strouhal es mucho menor que 1, muy pequeñito, la variación local es poco importante frente a la variación convectiva. Y la ecuación de conservación de masa se puede aproximar sencillamente por la divergencia de ρ por v igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Que es muy interesante porque simplifica el término de variación local. ¿Vale? Muy bien, vamos con la ecuación de cantidad de movimiento.
La ecuación de cantidad de movimiento la tenemos aquí, esta de aquí. Vamos a dimensionarla, dimensionalizarla. El primer término, densidad por la derivada de v con respecto del tiempo. Las dimensiones serán densidad característica v sub 0 partido por t sub 0 veces densidad dimensional derivada de la velocidad dimensional con respecto al tiempo dimensional, más. Segundo término, término convectivo, ρv por gradiente de v. Muy bien. Discúlpenme, ahí va. Ahora sí. v por gradiente de v, que es velocidad partido por longitud. Y ahí ya tendremos v por el gradiente adimensional de la velocidad dimensional. Parte izquierda, ahí lo que tenemos es la presión. Gradiente de presión, pues menos presión partido por longitud, ahí están las dimensiones del gradiente de la presión adimensional. Término viscoso, divergencia de tau prima. Recuerden que tau prima es proporcional a viscosidad por gradiente, ¿de acuerdo? De velocidad. La divergencia será viscosidad, gradiente v y otro operador nabla. Es decir, que las dimensiones del tensor de esfuerzo, de su divergencia, tendrán viscosidad, velocidad, gradiente y la divergencia, L sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esas son las dimensiones. Y aquí me quedará la divergencia dimensional del tensor tau prima adimensional. Término de las fuerzas másicas. Rho por una fuerza másica que es una aceleración, que como aceleración característica he cogido esta, que la llamamos G, pero no quiere decir que sea la gravedad, dependerá del problema. Rho estrella por la fuerza másica dimensional. ¿De acuerdo? Y esa es mi ecuación con las nuevas variables. Para hacerla dimensional, divido toda la ecuación por el término que multiplica a la parte convectiva, es decir, multiplico la ecuación por el inverso de aquello, es decir, L sub 0 partido por ρ sub 0 v sub 0 al cuadrado. ¿Y en qué resulta esa ecuación? Pues esa ecuación resulta en lo siguiente. El primer término me vuelve a aparecer el número de Strouhal, L sub 0 partido por v sub 0 t sub 0, que multiplica a ρ derivada de v con respecto a este. El segundo término me queda limpio, he multiplicado por el inverso del factorcillo que lleva delante, ρ estrella, v estrella por el gradiente de la velocidad dimensional. Aquí me quedaría, vamos a ver, al dividir, pues me quedaría ρ, la L se me va, me quedaría menos, y aquí me quedaría P sub 0 dividido por ρ v sub 0 al cuadrado veces el gradiente adimensional de la presión adimensional, más, y aquí ¿qué me aparece? Pues operando un poco me quedaría mu sub 0 dividido por ρ sub 0, v sub 0, L sub 0 veces la divergencia del tensor de esfuerzos adimensional. Y finalmente aquí lo que me queda es la ρ se me va y me quedaría un factor que es g, la aceleración por L sub 0 partido por v sub 0 al cuadrado veces el término adimensional de las fuerzas básicas. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que me queda, donde aparecen tres nuevos parámetros adimensionales. El primero, que afecta a la presión, fíjense que ese parámetro, ese valor proviene de dividir la importancia de la presión por el término convectivo. Luego eso compara cuán importante es el término de presión frente al término convectivo. A ese número se le llama número de Euler. ¿De acuerdo? Número de Euler. ¿Vale? Y es la idea, ¿vale? Muy bien, ese número de Euler tiene expresiones distintas para el caso de los diferentes tipos de fluidos. Para el caso de un gas, perfecto, el número de Euler, voy a escribirlo en azul, es igual a P partido por ρ, si se acuerdan ustedes, no es más que RG por T, sub 0 al cuadrado.
Y si divido por gamma el coeficiente de calores específicos y divido por gamma, pues este número no es más que... perdón, oiga, se me olvida aquí un cuadrado, eso es. Será igual a menos 1 partido por gamma, y aquí lo que me queda es la velocidad del sonido elevado al cuadrado dividido por la velocidad del fluido elevado al cuadrado, donde la velocidad del sonido al cuadrado de mi gas perfecto no es más que gamma por RG por T. Y a esto de aquí no es más que 1 partido por gamma dividido por el número de Mach elevado al cuadrado, donde el número de Mach es igual a la velocidad dividido por la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? Es decir, que en el caso de los gases, el número de Euler da una idea de la compresibilidad. Cuando el número de Mach al cuadrado se acerca a la unidad, aparecen los efectos de compresibilidad. O sea que si el número de Euler es grande, ¿de acuerdo? No hay problema. El fluido gas se puede considerar como incompresible, pero si el número de Mach tiende a 1 y el número de Euler tiende a algo relativamente pequeño, ¿de acuerdo? El número de Euler no lleva el signo, perdonen, el signo va con la presión. Estoy también un poco hoy, disculpen, eso es, ¿vale? El número de Euler se hace pequeño, entonces puede haber efectos de compresibilidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, en el caso de los líquidos, ¿vale? Simplemente dice de qué orden es la presión, ¿vale? Pero es importante definir, en el caso de los líquidos, lo que se denomina el número de cavitación. Cavitación es cuando el líquido cambia de fase y se transforma en gas. Y eso puede ocurrir si la presión es muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, si la cantidad P sub 0 dividido por ρ sub 0 V sub 0 al cuadrado es grande comparado con la unidad, no hay ningún problema porque las variaciones de presión dinámica son pequeñas frente a la presión que tiene el propio líquido. Pero si en el caso contrario, cuando la presión del líquido dividido por la presión dinámica es pequeña, entonces sí que hay riesgo de que aparezcan burbujas, es decir, de que el líquido se vuelva gaseoso. Un ejemplo es el caso de las hélices rotando en líquido. ¿De acuerdo? Las hélices de las lanchas, como tienen unas velocidades muy elevadas, el número de Euler es bastante pequeño. Es tan pequeño que la presión del líquido es capaz en algunos sitios, por ejemplo en la punta de las hélices, de volverse tan pequeño que forman burbujas. Luego da idea de la probabilidad de cavitación. ¿De acuerdo? Normalmente el número de cavitación se define como 2 veces el número de Euler. Es decir, el número de cavitación es la presión partido por 1/2 de ρ V sub 0 al cuadrado, que es la presión dinámica. Pero eso es lo que tenemos, ¿vale? Muy bien. Número de Reynolds. Importantísimo en la mecánica de fluidos, fundamental. El Reynolds es el inverso del siguiente número, ¿de acuerdo? Es ρ V sub 0 L sub 0 partido por nu sub 0. ¿Y cómo se ha obtenido? Bueno, pues este número, que es el inverso del Reynolds, se ha obtenido dividiendo la importancia de las fuerzas viscosas frente a las fuerzas convectivas. Pues el Reynolds es lo contrario, es la importancia de las fuerzas convectivas frente a las fuerzas viscosas. Es importantísimo por varios motivos. Permite diferenciar entre diversos tipos de flujos, aquellos en los que las fuerzas viscosas son dominantes o flujos reptantes, con aquellos en los que los Reynolds son muy elevados y se pueden asimilar a lo que veremos que se llaman flujos ideales. Y aparte, da idea, permite diferenciar en flujos reptantes, flujos ideales, y después es un parámetro fundamental para estudiar la transición a la turbulencia. Es un número con una enorme importancia, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, hago referencia al último parámetro que aparece aquí, de hecho a su inverso.
Su inverso se denomina, este número importantísimo, el número de Froude, que es el FR y se escribe pues como V sub 0 al cuadrado partido por G y por L. Y da idea, igual, de la importancia de las fuerzas convectivas frente a las fuerzas másicas, ¿de acuerdo? Frente a las fuerzas másicas. Entonces es fácil ver que si el Froude es mayor que 1, por ejemplo, o mucho menor que 1, implica que las fuerzas másicas dominan frente a las convectivas. Y es posible despreciar estas últimas, ¿de acuerdo? Permite despreciar las fuerzas convectivas. ¿Cómo se desprecian las fuerzas convectivas? Pues las fuerzas convectivas se desprecian cargándonos el término convectivo en las ecuaciones. Importantísimo. ¿De acuerdo? Por otra parte, si el número de Froude es mayor que la unidad, significa que las fuerzas másicas son despreciables frente a las convectivas. Las eliminamos de la ecuación y permite hacer simplificaciones dramáticas. Este término sería fuera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Algo similar es lo que ocurre con el número de Reynolds. Flujos reptantes desprecian, bueno, ahora, despreciamos el término V gradiente de V. Flujos ideales, despreciamos la divergencia del tensor tau prima. Y después transición a la turbulencia, importantísimo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a dejar hoy la clase, vamos a hacer un breve repaso. Resumen de las ecuaciones en derivadas parciales, tanto en tiempo como en posiciones. X y t son mis variables independientes que requieren de condiciones en general, ¿no? De condiciones iniciales y de condiciones de contorno, que las hemos visto un poco por encima y que se fijarán cuando hagamos problemas. El problema de estas ecuaciones, o la casuística, es que son no lineales y por lo tanto hacen que la existencia de unicidad y estabilidad de solución sea un tema de controversia y difícil de aclarar. El caso de la transición a la turbulencia del flujo en un en un tubo circular, cuando un parámetro dimensional, que ya sí sabemos cuál es, que es el Reynolds, supera los 2300. Entonces, para ver esas estructuras que a priori no son esperables, es importantísima la experimentación en el laboratorio. Tienen un par de ejemplos. Algunos métodos se describen en las notas y hemos mencionado aquí. Los modelos simplificados, los modelos solenoidales para líquidos y gases en ciertas condiciones, los movimientos ideales, que veremos más adelante, incluso los movimientos reptantes, ¿no? Que dependen del número de Reynolds, como acabamos de ver hace unos minutos. Después los métodos numéricos que se han desarrollado específicamente para problemas de mecánica de fluidos y que permiten hacer experimentación numérica y obtener todas las variables de interés en todo el campo fluido. Pero ¿cómo saber cuáles son las variables de interés? ¿O cómo saber qué variar a la hora de hacer experimentos para sacar información? Pues para eso es fundamental el teorema Pi de Buckingham y lo que se denomina análisis dimensional y semejanza física. El teorema Pi de Buckingham me dice que si una funcional de la cual depende un determinado resultado, la tenemos aquí en la sub 0, son variables físicas, se trata de un problema determinado, en el sitio que sea mecánico, termomecánico, electrotérmico mecánico, habrá un número de unidades independientes. En el caso del mecánico son 3, longitud, masa y tiempo, y cualquier variable física se puede expresar mediante combinaciones de estas 3 unidades independientes. ¿Vale? Como hemos visto. Bueno, pues yo puedo formular los parámetros adimensionales de todas las variables físicas que aparecen en mi funcional, exceptuando aquellas que he cogido para formular precisamente las unidades. Y eso me permite formular k-1, la sub 0, más n-k, discúlpenme, parámetros adimensionales, de tal forma que reescribiendo la funcional inicial puedo llegar a que el parámetro adimensional pi sub 0 dependerá en general de una serie de parámetros adimensionales y de otras variables físicas, pero la consistencia dimensional me exige que las variables físicas
esas A sub 1, A sub k, no puedan influir en el valor del parámetro adimensional pi sub 0. Y por lo tanto obtengo esta expresión de la funcional. Esa expresión comparada con la inicial tiene muchas mejoras. Primero, que he reducido el número de variables que aparecen en el interior de la funcional en k, siendo k ese número de unidades independientes o de dimensiones independientes, ¿de acuerdo? Y aparte me permite identificar qué grupos son los verdaderamente importantes. No lo comenté antes, pero de todos los parámetros adimensionales que aparecen dentro de la funcional, aquellos que sean de orden unidad, ¿vale?, suelen ser los principales que dominan el comportamiento o el resultado de pi sub 0, ¿de acuerdo? Otros parámetros que siempre sean muy grandes o siempre sean muy pequeños tienen influencia menor por lo habitual, con lo cual es una enorme ventaja. En el ejemplo del tiro parabólico que hemos visto, nos permite prácticamente resolver el problema sin haber tenido que atacar ni una ecuación diferencial, ¿vale? Solamente me permite reducir la complejidad de la experimentación. Obsérvense que inicialmente yo tendría que experimentar mediante variando m, v0, alfa o g. Y sin embargo, el análisis dimensional me dice que, oiga, olvídese de todas salvo del ángulo, ¿vale? Mida usted v0 y g y solamente varía el ángulo alfa. No tiene usted que hacer nada más. Una vez que obtenga la funcional alfa, esa expresión que tenemos aquí encuadrada en rojo es válida para cualquier experimento en cualquier parte del mundo, lo cual es importantísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, oiga, si no conocemos las ecuaciones que ligan la masa, v, g y alfa con la longitud, en el caso de que sí se conozcan, ¿se puede sacar partido del análisis dimensional? Pues sí. Y eso es lo que vamos a hacer con las ecuaciones de Navier-Stokes. Recuerden que el análisis dimensional es genérico para la física, no solo para la mecánica de fluidos. Y lo que vamos a hacer para aplicarlo a unas ecuaciones conocidas, en este caso las ecuaciones de Navier-Stokes, es escribir las variables adimensionales. A cada variable, t, x, ρ, v y p, la divido por un t, tiempo, x, longitud, ρ, densidad, v, velocidad, p, presión, etcétera, 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 a fin de definir las variables estrellas, que son variables adimensionales. Las sustituyo en las ecuaciones de masa y de cantidad de movimiento. Divido por el factor que multiplica a cualquiera de los términos que aparecen, típicamente por el factor convectivo, este de aquí, que paso a subrayar, ¿vale? Y entonces sí que al dividir por ese número, sí que obtengo, por ese factor, sí que obtengo una ecuación diferencial adimensional. Ningún término tiene dimensiones. Y la importancia de uno relativo al otro, en este caso, me la da, me la da ese parámetro adimensional que aparece ahí, ¿vale? Muy bien. Ese parámetro se llama número de Strouhal y compara la importancia de la variación local, bueno, caramba, de la variación local frente a la variación convectiva, porque eso es lo que he hecho, dividir los parámetros que aparecen dentro de ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se llama número de Strouhal. Cuando ese parámetro es pequeñito, pues la variación local se puede despreciar y la ecuación de conservación de masa se simplifica bastante. ¿Se dan cuenta? Bien. Cantidad de movimiento, he hecho lo mismo, divido por el término convectivo y me aparecen tres nuevos parámetros adimensionales. Número de Euler. Para el caso de los gases da idea de la compresibilidad del flujo, porque depende del número de Mach. Para el caso de líquidos da idea de la probabilidad de cavitación o del riesgo de cavitación, que es que el líquido cambie de fase y se transforme en gas, con lo cual el flujo se complica muchísimo, ya no es un flujo incompresible. Y finalmente, siguiente, el número de Reynolds, la competición entre las fuerzas convectivas y las fuerzas viscosas, importantísimo. Cuando las fuerzas convectivas son mucho más importantes, puedo eliminar las fuerzas viscosas y obtengo lo que se denominan los flujos ideales. Cuando el número de Reynolds es muy pequeño, significa que las viscosidades o las fuerzas viscosas dominan. Tendríamos el caso de flujos reptantes, donde se desprecian los términos convectivos. Se linealizan las ecuaciones, muy importante. Y finalmente, la transición a la turbulencia, definida o dada por el tamaño o el valor de ese número de Reynolds. Típicamente ha de ser un número grande. El último número que aparece, aquí a la derecha, su inverso, relata o nos da información sobre la importancia de las fuerzas convectivas frente a las fuerzas másicas.
¿De acuerdo? Y también permite, si el flujo es muy pequeño, el número de flujo es pequeño, pues eso significa que las fuerzas convectivas son despreciables y uno elimina las fuerzas convectivas, tacha el V gradiente de V. Si el flujo es muy grande, pues significa que las fuerzas másicas son despreciables y se eliminan de la ecuación, ¿vale? Simplemente este término, a ver si quiere moverse, este término pues se despreciaría. Zas, zas, ¿vale? Se caería de la ecuación, ¿vale? Perdón. ¿Vale? Muy bien. Lo que haremos en la próxima clase pues será seguir aplicando estos cambios de variables y escribir las ecuaciones dimensionales de la energía y cerrar un poco el problema. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta luego entonces.